historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Imaginemos la siguiente escena por un momento. Es la mañana del 17 de mayo de 1968. Una época complicada, desde luego. Totalmente. Pues pongámonos a los mandos de un caza militar, el más avanzado de ese momento. Y de repente el radar detecta algo a 81.000 pies de altura. Que para que nos hagamos una idea, es más del doble de la altitud de cualquier vuelo comercial normal. Exacto, una barbaridad. Aceleras, empiezas a subir para perseguirlo, pero al llegar a la estratosfera, el motor empieza a ahogarse por la falta de oxígeno. Claro, se queda sin aire literalmente. Eso es, el caza, se cae del cielo. Mientras tanto, ese objeto misterioso se queda ahí, flotando, totalmente estático, casi mirándote, ¿no? Y de repente hace un giro en ángulo recto y sale disparado a 3 veces la velocidad del sonido. ¡Madre mía! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, ojo, sino de documentos oficiales desclasificados. Y lo que hace que esta inmersión sea realmente apasionante, no es solo el misterio tecnológico en sí, sino lo que pasó después en los despachos. Claro, la reacción de arriba. Exacto. Vamos a analizar cómo reaccionan las grandes instituciones cuando se enfrentan a lo absolutamente incomprensible. Vale, pues vamos a desgranar esto porque estoy fascinada. Nuestro objetivo hoy es viajar a la España de 1968 y, un poco más adelante, a 1979. 2 años clave, sí. Muy clave. Tenemos sobre la mesa expedientes militares del Ejército del Aire sobre, encuentros aéreos anómalos. Ajá. Pero además, y aquí viene lo interesante, vamos a cruzar esos datos con recortes de prensa sobre cómo se cubrían las revueltas sociales del Mayo francés, que fíjate, ocurrían exactamente en las mismas fechas. Parece que mezclar ovnis con barricadas estudiantiles no tiene ningún sentido, la verdad. Suena a locura, ¿verdad? Pero el hilo conductor es oro puro. Vamos a ver cómo los gobiernos y los medios intentan, desesperadamente, encasillar lo desconocido para no perder esa, sensación de control. Claro, es que el ser humano tiene un terror atávico al caos. Cuando ocurre una anomalía, ya sea en el cielo o una revuelta en la calle, la reacción institucional pasa casi siempre por la negación. O por forzar esa anomalía dentro de una caja que ya conocen. Totalmente. Por muy absurda que resulte esa caja, necesitan una etiqueta. Pues para empezar a entender esta mecánica de control, tenemos que situarnos físicamente en el espacio aéreo de Lérida, concretamente en la zona de Alguaire. Una zona muy específica, sí. Sí. Si revisamos las cartas de aproximación visual de la época, vemos que es un espacio con una regulación que roza, lo claustrofóbico. Tienen zonas de notificación, lo que en aviación llaman VFR. Vale. Creo que es importante aclarar ese término para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con la aeronáutica. Sí, por favor. VFR significa reglas de vuelo visual. Básicamente quiere decir que los pilotos no vuelan guiándose solo por las pantallas o los instrumentos. Tienen que mirar por la ventana. Exacto. Tienen que ir mirando por la ventanilla, identificando referencias en el terreno y, muy importante, reportando por radio cada vez que pasan por un punto geográfico concreto. Claro, es como ir cantando las paradas del autobús, ¿no? Tal cual. Tienen que notificar al pasar por el pueblo de Alfarraz al norte o por Albesa al este, y además el límite de altitud para ese sector visual es de unos estrictos 1.000 pies sobre el nivel del suelo. Que es poquísimo. Y encima, todo el mundo tiene que estar obligatoriamente a la escucha en la frecuencia 121,325 MHz de la torre.
El que vuela ahí está literalmente bajo un microscopio. No te puedes salir del guión en absoluto. Es el triunfo absoluto del procedimiento burocrático. ¿Ya ves? Es un entorno diseñado al milímetro donde lo impredecible, en teoría, no tiene cabida. Cada aeronave tiene su ruta y su propósito perfectamente documentados. Pues precisamente contrastando con ese control absoluto a baja altitud, llegamos a esa mañana de mayo del 68. Aquí empieza lo bueno. Según el expediente desclasificado, el 680517 del Ejército del Aire, el radar militar EVA-1, que es una estación de tierra, detecta de repente un eco enorme. Ajá. Y no está a 1000 pies obedeciendo las reglas. Lo detectan a la friolera de 76.000 pies de altitud. Para dimensionar esto un poco, a 76.000 pies, o sea, estás en la estratosfera directamente. Madre mía. El aire ahí es extremadamente tenue, la temperatura es letal y el cielo ya no se ve azul, sino de un azul purpúreo casi negro. ¡Qué locura! Es una altitud reservada para globos meteorológicos muy especializados o aviones espía, como el U-2 estadounidense, pero poco más. Pues inmediatamente la base ordena un scramble, que es el despegue de interceptación de emergencia, y envían a 2 cazas F-86 Sabre. Pilotados por los capitanes Dana y Gómez, si no recuerdo mal. Exacto, Dana y Gómez. Y empiezan a trepar persiguiendo este eco. Pasan los 20.000 metros de altitud y la física, pues simplemente empieza a pasarles factura. ¿Normal? Yo lo pienso y es como intentar conducir un utilitario por la ladera del Everest. A esa altura el aire es tan fino que el motor se asfixia. No pueden mantenerse ahí arriba. Claro, es que hay que entender cómo funciona un motor a reacción. A ver, necesita ingerir cantidades masivas de aire para comprimirlo, lo mezcla con combustible y genera una explosión continua. ¿Qué es lo que da el empuje, claro? Exacto, pero a más de 20.000 metros la densidad del oxígeno es mínima. Esto provoca lo que llaman una entrada en pérdida del compresor. O sea, el motor se apaga. Se apaga, sin más. Los cazas de Dana y Gómez estaban rebotando contra el techo de su propia ingeniería, por así decirlo. Pero, y esto es lo fuerte, antes de tener que abortar, logran contacto visual. Y la descripción que dejan en el informe te pone los pelos de punta. Es increíble esa parte, sí. Describen un objeto de color metálico, muy brillante bajo el sol y totalmente estático. Y dicen que parece estar compuesto por 2 cuerpos superpuestos con la parte inferior fuselada. ¿Y la cosa no acaba ahí? ¿Qué va? Más tarde, la base envía otros 2 cazas distintos, unos F-104 Starfighter, que logran trepar hasta los 45.000 pies. Y para entonces, el radar dice que el objeto ya está a 81.000 pies. Una barbaridad de altura. Y aquí viene lo más extraño de todo. Los pilotos del F-104 describen que el objeto estaba cambiando de forma. Sí, sí. Primero lo ven como una punta de lanza invertida, luego dicen que parecía literalmente un cuerpo de calamar y finalmente tomaba la silueta de un avión con depósitos de combustible en la cola. Tremendo. Mi pregunta aquí es directa. O sea, ¿cómo es posible aerodinámicamente que algo se mantenga estático a 81.000 pies y encima cambie de forma? Pues, a ver, si aplicamos los principios de la física de 1968, o incluso la actual, la respuesta corta es que no es posible mediante aerodinámica convencional. Ya, me lo imaginaba. Un avión genera sustentación porque el aire fluye muy rápido sobre sus alas. Si un objeto con alas se detiene por completo a 81.000 pies, donde casi no hay aire, Cae a plomo. y ahí es justo donde entra la fría maquinaria del Estado. Tras leer las transcripciones de los pilotos, llenas de frustración, por cierto, llegamos a la sección de consideraciones del expediente. El famoso expediente 680517. Ese mismo. Y la conclusión del analista militar es que todo tiene una explicación facilísima. Resulta que entre el 13 y el 17 de mayo, Francia estaba lanzando enormes globos estratosféricos a través del CENES, el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Claro. Así que el informe dictamina que era un globo. Y señalan que la velocidad, que a veces era de 20 km por hora en horizontal, cuadra con los vientos a esa altitud. Es una solución de manual, vamos. Higiénica, totalmente burocrática y, sobre todo, tranquilizadora. Totalmente. Es la caja perfecta de la que hablábamos antes para meter la anomalía, ponerle la etiqueta de asunto resuelto y ala, al cajón. Pero a ver, quiero hacer de abogada del diablo aquí un momento. Si sabemos, como hecho histórico, que Francia estaba lanzando globos sonda gigantescos de 200 metros justo en esas fechas... Sí, para estudios nucleares, además. Eso es. Y Lérida está pegada a la frontera, ¿no es la navaja de Occam?
O sea, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Un globo medio deshinchado, deformado por los vientos. Igual por eso veían un calamar metálico. Pues esa es exactamente la lógica, ¿eh? Muy razonable en apariencia que usaron los militares. Y oye, funciona si solo te lees el resumen. Vale, ¿y qué pasa si rascas un poco? Pues que la mecánica del incidente tira por tierra todo el papeleo. Años después, ya en democracia, el capitán Fernando Dana, el del primer caza, rebatió esta versión oficial. ¿Lógico? Un globo tiene inercia pasiva, o sea, es esclavo de las corrientes de aire. No tiene sistema de propulsión. Es una bolsa flotante gigante. Va a donde sopla el viento. Exacto. Pero Dana testificó que este objeto, después de estar estático, hizo un giro brusco de 90 grados y aceleró de 0 a Mach 3. 3 veces la velocidad del sonido. ¡Qué locura! Y se perdió hacia los Pirineos. A ver, pensemos en las fuerzas G de hacer un giro de 90 grados a esa velocidad. ¿Te desintegras? Destruiría cualquier caza humano y desde luego haría pedazos un globo de polietileno. El F-104 era el caza más rápido de la OTAN y no pudo ni acercarse. Claro, un globo no pone el intermitente y sale derrapando a Mach 3, eso está claro. ¿Para nada? Entonces, si la cúpula militar sabía que el radar y los pilotos contradecían la teoría del globo, ¿por qué empeñarse en plasmar esa mentira en el informe? Por el contexto geopolítico, sin duda. Estamos en 1968, plena Guerra Fría. Uf, claro. Admitir oficialmente que un objeto de tecnología incomprensible violaba el espacio aéreo soberano con total impunidad era políticamente inaceptable. Implicaba reconocer que estabas vendido, básicamente. Exacto. Imagina el pánico de admitir que ni tus mejores cazas pueden defender el país. El globo francés era un mecanismo de defensa institucional para proteger el ego militar. Y lo fascinante es que esta política de archivar lo incomprensible bajo, no sé, excusas inofensivas tiene un límite. Puedes silenciar a 2 pilotos militares, pero ese límite saltó por los aires años después. Cuando afectó a la aviación civil. Exacto. Pasamos de maniobras militares a un vuelo comercial lleno de pasajeros. Damos un salto al 11 de noviembre de 1979. El famoso caso Manises. El mismísimo. Estamos a bordo del vuelo 297 de la compañía TAE, un supercarabel con 119 pasajeros, pilotado por Javier Lerdo de Tejada. Ruta Palma de Mallorca a Tenerife. Un vuelo nocturno y, en teoría, rutinario. Pues a los 20 minutos de despegar, ven unas luces rojas que luego cambian a blancas y verdes, y se acercan de forma súper agresiva al avión. Contactan con Barcelona, pero el operador de radar civil les dice que no ve nada en la pantalla. Y esta discrepancia, tiene una explicación técnica muy concreta. Cuéntame. El radar civil primario de aquella época estaba diseñado para filtrar lo que llamaban ruido. Filtraba nubes, objetos estáticos o aeronaves sin el transpondedor activo. ¿Qué es lo que emite la señal de identidad, no? Eso es. Si el objeto no emitía esa señal civil, el radar simplemente lo borraba de la pantalla para no saturar al controlador. Vale, el radar no lo veía, pero para los pilotos las luces eran muy reales. Se acercan a medio kilómetro del avión. Lerdo de Tejada eleva el aparato de forma brusca para esquivarlas y las luces copian la maniobra en milésimas de segundo. ¡Qué angustia, madre mía! Total. El comandante pide un desvío de emergencia y aterriza en Manises, Valencia. Es el primer aterrizaje de emergencia en la historia comercial española provocado por un ovni. Pensemos en el impacto psicológico. Avión desviado, pasajeros aterrorizados y el director del aeropuerto ordena encender las luces de emergencia de la pista porque esas luces misteriosas están sobrevolando el propio aeropuerto. Es que la anomalía burocrática ha aterrizado en su puerta, literalmente. Tal cual. Ante esto, el ejército envía un caza Mirage F1 desde Albacete pilotado por el capitán Fernando Cámara. Sale a 1000 por hora en plena noche. Logra contacto visual y describe una luz con forma de copa invertida. Sí. Pero el detalle más escalofriante de la noche es este. Mientras Cámara se acerca, el objeto bloquea los sistemas del caza. Los sistemas de alerta de amenazas empiezan a aullar en la cabina. Le estaban fijando como para dispararle. Y aquí es crítico explicar cómo funciona la guerra electrónica, porque este es el punto de inflexión. Sí, por favor. El sistema de alerta, el RWR, no pita por interferencias de radio, ¿vale? Es un sensor diseñado para detectar cuando el radar de tiro de un caza enemigo te está iluminando. O sea, cuando te están pintando para dispararte un misil. Exactamente. Que un objeto replique esa firma electrónica y sature la aviónica demuestra una intencionalidad hostil brutal. Ya no es una lucecita errante, es un acto de guerra electrónica.
Ya no puedes decir que es un globo despistado. Un globo no hackea un caza supersónico. Pero, de forma increíble, ¿cuál fue la excusa oficial para este pánico masivo? Pues el nivel de contorsión argumental fue, asombroso. Llegaron a sugerir que tanto el piloto de combate como los civiles se habían confundido con los reflejos de las chimeneas de la refinería de Escombreras, en Murcia. ¿En serio? ¿Reflejos? Sí, agravado por una supuesta inversión térmica. Y otras voces filtraron que podían ser helicópteros estadounidenses haciendo maniobras secretas. Un espejismo no persigue a un avión ni dispara sensores antiaéreos. ¡Qué barbaridad! Suerte que en los 90 el Mando Operativo Aéreo desclasificó casi 1.900 páginas de expedientes. Gracias a eso conocemos la verdad hoy. Claro, pero lo que queda patente es ese patrón instintivo de control de la información cuando la autoridad pierde la superioridad. Y lo fascinante es que esta narrativa de control no solo pasa con ovnis. Para nada. Si dejamos los cazas un momento y volvemos a esa misma semana exacta de mayo del 68, el gobierno franquista estaba lidiando con otro tipo de objeto no identificado. Una anomalía social sin precedentes, el Mayo francés. Y antes de bucear en esto, quiero dejar clarísimo a quienes nos escuchan que nuestra misión aquí es de total imparcialidad. Por supuesto, no vamos a tomar partido político en absoluto. Exacto. Vamos a observar esto como un experimento sociológico, basándonos solo en las fuentes históricas. Vamos a ver cómo cada bando intentó meter el caos de la revolución en su propia caja ideológica. Es un análisis sobre la percepción, al final. La ley de prensa de Fraga del 66 había abierto una rendija pequeñísima a la información. Muy pequeña, sí. Y actuó como un prisma. Las revueltas en París eran puro caos social, pero al pasar por el prisma de los periódicos españoles, la realidad se refractó de formas totalmente distintas según el filtro de cada redacción. Vamos a analizar esos rayos refractados. A ver, por un lado, tenías a la prensa del movimiento, los diarios del régimen como Arriba o La Nueva España. Su reacción fue de alarma máxima y exigían represión implacable. Se centraba mucho en los heridos policiales, ¿verdad? Muchísimo, obsesionados con las 83 bajas policiales. Y su forma de meter la anomalía en la caja fue acusar a los estudiantes de ser revolucionarios comunistas armados desde Moscú. Claro, para ellos el orden jerárquico era sagrado. Cualquier alteración masiva no la procesaban como una protesta genuina por los derechos civiles o contra la sociedad de consumo. Era impensable para ellos. Su única explicación lógica era el sabotaje internacional. Era su forma de darle sentido a un mundo que cambiaba muy rápido. Luego tenías a la prensa conservadora, diarios como ABC o Informaciones. También estaban escandalizados por la violencia y titulaban cosas como 4 horas sangrientas. Ajá. Pero ellos mantenían una postura de estupefacción total. En sus editoriales se preguntaban por qué en plena era industrial, con coches y electrodomésticos, los jóvenes volvían a las barricadas como en el siglo XIX. Es que eso revela muy bien el pensamiento conservador de posguerra. A ver, creían firmemente que la prosperidad económica equivalía a paz social. Si tienes comida, no te quejas. Ese era el trato. Eso es. El hecho de que una generación que no había sufrido las carencias de la guerra se levantara contra ese mismo bienestar era un error del sistema para ellos. No sabían procesar ese rechazo al materialismo. Y ahora viene lo que me vuela la cabeza. La prensa liberal y la izquierda. Diarios como La Vanguardia defendían la prudencia de Gaulle. Pero hay una ironía tremenda y necesito que me la expliques, porque tela. A ver, dime. Resulta que el Partido Comunista Francés oficial estaba totalmente en contra de los estudiantes. Su diario, L'Humanité, llamaba a líderes como Daniel Rojo un simple anarquista burgués. Sí, tal cual. Y les pedía aunque dejaran de dar lecciones al movimiento obrero. Pero mientras tanto en España, el diario clandestino Mundo Obrero del Partido Comunista Español publicaba manifiestos apoyando a los estudiantes franceses a muerte. ¿Cómo procesas eso? Esa confusión es la disonancia cognitiva del mayo del 68. Provocó un cortocircuito incluso dentro de la misma ideología. Ya veo. El Partido Comunista Francés ya era una institución establecida con mucho poder sindical. Veían a los universitarios como niñatos incontrolables que amenazaban su monopolio, por así decirlo. Claro, no querían perder el control de su propia narrativa. Sin embargo, el Partido Comunista Español,
Al estar en la clandestinidad y perseguido, veía cualquier rebeldía masiva como una chispa de esperanza, sin importar si era ortodoxa o no. Es fascinante. Al final, entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, vemos a cada periódico encajando una revuelta complejísima en su propio molde, igual que los militares encajaban el ovni en un globo sonda. Exactamente. Todo el mundo intenta meter el caos en una caja ordenadita, ¿verdad? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo funcionamos. Cuando vemos algo que no encaja, instintivamente buscamos la explicación que mejor cuadre con nuestras creencias previas para tranquilizarnos. Para no sentir que perdemos el control. Eso es. Y las instituciones hacen lo mismo, pero a lo bestia, y poniéndole sellos oficiales. Es el miedo a la fragilidad, admitir que no tienes el control del cielo de tu país o que la juventud vuelve obsoleto a tu ideología. Es demasiado doloroso. Es como si la sociedad prefiriera 1000 veces convivir con una mentira ordenada, como el globo sonda, que enfrentarse a una verdad incomprensible. Completamente de acuerdo. Para quien tiene sed de conocimiento, el verdadero aprendizaje está en leer entre líneas, ya sea una anomalía de radar sobre Lérida o una barricada en París. La etiqueta oficial casi nunca cuenta la historia completa. El verdadero conocimiento exige mirar los datos en bruto y entender los motivos ocultos de quien redacta el informe. Solo entendiendo ese miedo institucional, podemos empezar a ver la realidad tal y como fue. Y eso nos deja con un pensamiento final, algo para que la gente le dé vueltas luego. Si en los 90 el gobierno tardó años en desclasificar el miedo real de aquellos pilotos del 68 y del 79... Pilotos obligados a guardar silencio bajo actas de globos y reflejos. Exacto, con total impunidad. La pregunta es, ¿cuáles son los globos meteorológicos o los reflejos de refinerías de nuestra década actual? Muy buena pregunta. ¿Qué verdades incómodas están ahora mismo durmiendo en un servidor clasificado, esperando a ser reveladas dentro de 30 años? Es una reflexión que te obliga a leer las noticias de mañana preguntándote quién ha escrito el titular y qué han dejado fuera a propósito. Totalmente. Volvemos a la maravilla de cuando el manual se queda en blanco porque la realidad se salta el guión. Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar estos archivos. Seguiremos leyendo entre líneas y buscando qué hay detrás de las etiquetas oficiales. Hasta la próxima inmersión. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historia envasada. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un
caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow, porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente, para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón, que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos, aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real, un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.